riesgo reputacional, y es pues que esto es más visible. Yo como inversionista puedo sentirlo y me puede doler cuando hay un evento de riesgo reputacional. Hace no sé, un mes, un inversionista institucional en Estados Unidos dio unas declaraciones completamente salidas de tono, y eso le ha dado como resultado que ha tenido salidas de capital de sus inversionistas finales por 3.000 millones de dólares en cuestión de 3 semanas. Entonces, el riesgo reputacional es tangible, es medible, se puede materializar. Si yo no lo sé manejar, de ahí pues que sea como la aproximación, el approach que a mí me parece más práctico a la hora de mirarlo. Pero esto a su vez tiene dos aristas. Por un lado está el riesgo reputacional que está asumiendo la compañía en la que se está invirtiendo, y es: hice un daño ambiental, me descubrieron haciendo deforestación, me descubrieron haciendo daños ambientales a través de mi plataforma petrolera, qué sé yo, y eso efectivamente me afecta a mí como compañía y tiene unas implicaciones no solo económicas sino también jurídicas. Pero por otro lado está el riesgo reputacional del inversionista, que se parte en dos. Por un lado está el impacto directo en el portafolio, y es: yo tenía una inversión que valía 10, salió a la luz un evento ambiental, eso se desvalorizó hasta 5, ahí tengo un impacto claro y directo sobre el portafolio, y es una de las cosas que haciendo renuncias se puede mitigar. Lo que pasa es que pues eso tiene otras implicaciones, pero haciendo renuncias como la que hizo el gobierno de Noruega, el Fondo Soberano de Noruega, se pueden mitigar. Pero por otro lado es que me vean a mí como un patrocinador de actividades lesivas, a mí como inversionista. Y ese primero es un poco más complejo de medir, porque ese es más un tema de voz a voz. Yo no me vengo a enterar que me están viendo bajo esa óptica, sino un tiempo después. Y segundo, eso puede tener implicaciones de más largo plazo, porque puede implicar que yo pierda negocios, pierda clientes que no están dispuestos a seguir invirtiendo conmigo porque no soy responsable ambientalmente como inversionista. Discúlpenme. Entonces, yo pues debo tener en cuenta a mis stakeholders, debo tener en cuenta la potencial medición de los impactos. Digamos, en el mundo financiero se ve como está el riesgo, digamos, el riesgo se divide entre riesgo financiero, que son los riesgos puros y duros de la gestión del portafolio, y los riesgos no financieros, que son todos los riesgos alrededor del negocio, riesgos reputacionales, riesgos operacionales, etcétera. Este es un punto donde se cruzan los dos, porque por un lado, como les decía, tengo un riesgo financiero claro, y es que se me desvalorizó el portafolio, y tengo un riesgo no financiero claro, y es que voy a perder reputación y potencialmente voy a perder clientes, voy a hacer que tenga más investigaciones por parte de los entes de control, etcétera, cosas de ese estilo. En general, las compañías han venido desarrollando, y esto es algo muy bueno que específicamente la Superintendencia Financiera en Colombia lo ha venido impulsando, planes de contingencia ante eventos de riesgo reputacional. Pero pues no es suficiente, porque es que no todos los riesgos reputacionales son iguales. Hay unos que se manifiestan de manera inmediata, hay unos que, aunque son muy graves, no tienen visibilidad ante la opinión pública. Claramente, voy a ser un poco crudo con lo que voy a decir, el pajarito untado de petróleo pues es más impactante que simplemente ver una carretera donde antes había un bosque. Todo el mundo decía, cuando la gente ve una carretera donde antes había un bosque, dicen, bueno, pero no es tan grave, al final del día es una carretera. Entonces, todos sabemos que es igual de grave las dos situaciones, pero ante los ojos de la opinión pública hay grados, y esos grados hay que tenerlos en cuenta. El tema de la inmediatez, y aquí el mejor ejemplo es el tema del asbesto. El asbesto es altamente contaminante, pero yo no me vengo a dar cuenta sino varios años después. El impacto visual, lo que les mencionaba del pajarito y la carretera, y definitivamente qué tanta capacidad de indignación puede llegar a tener la gente, y es por diferentes motivos. Hay situaciones que indignan más que otras, los ojos de la opinión pública no son los mismos, y en general hay miopía al respecto. De ahí pues que
hay que tener mucho cuidado con esto y que es tan importante para las instituciones financieras tener, pues tener planes de contingencia ante riesgos reputacionales. Uno de ellos es hacer renuncias, otro de ellos es tener las explicaciones claras de por qué en su momento se tomaron las decisiones de inversión como se tomaron, entendiendo que, de nuevo, en el mundo de las inversiones esto es un juego de riesgo-retorno. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir por el retorno que deseo obtener? Entonces, pues aquí un poco el tema del impacto visual en ambas fotografías hay deforestación. Lo que pasa es que yo la veo más en la fotografía de la izquierda, su derecha, pero en ambas fotografías hay deforestación. El tema de la inmediatez, lo que les mencionaba del asbesto, el tema de la contaminación por petróleo y sus derivados, etcétera. Aquí juega mucho el tema de qué tan visibles son las diferentes situaciones y los diferentes eventos ambientales ante los ojos de los inversionistas, porque es que una cosa es que sea visible ante los ojos del público en general y otra cosa es que eso se manifieste en una desvalorización. Les pongo un ejemplo colombiano. Cuando salió a la luz toda la problemática que generó Hidroituango hace, no sé, 18 meses, que creo que fue que empezó a salir toda la luz, los bonos de EPM se desvalorizaron, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, pero eventualmente volvieron al punto en el que estaban antes. ¿Por qué? Y aquí no voy a entrar a hacer juicios de valor si EPM lo hizo bien o lo hizo mal, básicamente porque EPM presentó un plan ambiental y un plan social y un plan económico. En el plan económico básicamente el mensaje que le trató de transmitir a la comunidad financiera e inversionista es: mire, este problema es grave, pero yo tengo la plata para responder por esto y para responder por los bonos que usted como inversionista me compró. Entonces, que si los inversionistas finales debieron haberle exigido a los inversionistas institucionales algo más respecto al evento de Hidroituango, no soy yo quien para decirlo, pero digamos que es un ejemplo claro de cómo un evento ambiental generó un daño reputacional y cómo ese daño reputacional fue atacado de maneras distintas y cómo los diferentes stakeholders lo vieron. Definitivamente los stakeholders desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva social siguen estando inconformes con el manejo que se le ha dado a ese tema. De nuevo, yo no soy quien para decir si eso está bueno o malo, simplemente lo digo a partir de lo que veo en prensa, pero desde la perspectiva de los inversionistas el manejo fue el adecuado porque el inversionista se sintió tranquilo de que su inversión estaba protegida y de que su inversión iba a ser respondida, no le iban a hacer default sobre esos bonos, y como esos ejemplos pues hay muchos. En Colombia hay un tema y es que en Colombia no es muy visible qué tan expuestos estamos a través del mercado de capitales al riesgo ambiental. La respuesta corta es: estamos expuestos en la medida en que los fondos de pensiones, las aseguradoras, los fondos mutuos y los inversionistas de a pie invierten en compañías petroleras. El que tiene acciones de Ecopetrol está invirtiendo en la industria petrolera y por tanto pues está asumiendo un riesgo ambiental asociado a la industria del petróleo. El que invierte en el Éxito, que es el mayor comprador de carne de Colombia, pues también está asumiendo un riesgo ambiental por este camino. El que invierte en Grupo Nutresa también invierte porque el Grupo Nutresa es el principal comprador de cacao en Colombia y es el principal patrocinador de las plantaciones de cacao. Aquí otra vez, yo no sé si las plantaciones de cacao del Grupo Nutresa son o no son ambientalmente sostenibles, simplemente menciono que hay un riesgo ambiental asociado y hay un riesgo reputacional asociado a que algún día pase algo ahí y termine, me perdona la expresión, explotándole en la cara a Nutresa o al Éxito o a Ecopetrol. Entonces, son riesgos a los que estamos expuestos, son riesgos que por estar ahí como inversionistas no quiere decir que no los vamos a dejar de asumir, por supuesto que los vamos a seguir asumiendo, pero que es importante seguir haciendo la visibilidad y es importante ser conscientes de que
de que hay en el entorno de las inversiones hay más riesgos de los que tradicionalmente estamos habituados a medir, y que el mercado, los consumidores, el inversionista retail y el entorno en general, poco a poco va a estar llevando a la industria de inversiones a tener que estar más atento a estos temas y tener que estar más atento a si las compañías hacen parte del pacto global, si las compañías tienen, se hacen parte, perdón, del ISO 14001, si tienen trazabilidad en sus procesos, trazabilidad en sus cadenas de suministro, si realmente esas compañías en las que están invirtiendo tienen compromisos ambientales, tienen compromisos de cero deforestación, etcétera, de reducción de emisiones, que cada vez se está viendo más y cada vez más el cliente inversionista lo está pidiendo, pero todavía falta y se debería seguir avanzando en este camino para pues llegar a un tema de realmente inversiones más sostenibles. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Bien, muchas gracias. Yo estuve en mayo en una conferencia del marco de Sendai de reducción del riesgo de desastres en Suiza. Yo soy consultor de riesgos y se habló mucho de implementar bonos de resiliencia y hacer una optimización financiera del riesgo. Y no sé si tiene alguna información en ese sentido, porque digamos, de mi experticia, las empresas, tú mencionaste a Nutresa, yo particularmente trabajé en esta compañía e implementé varios estándares de ISO. ISO 22301 es el estándar de gestión de la continuidad de la operación. ISO 22316 es el estándar de gestión de resiliencia organizacional, que incluye algo que mencionaste, que son los planes de manejo de crisis. Entonces, estas compañías, el caso BP que planteabas, van a salir frente a partes interesadas, van a mostrar una sensación de control y van a lograr que finalmente los inversores en la Bolsa de Nueva York pues no vendan la acción porque precisamente tienen estos planes. Pero un tema bien importante no es tanto cómo las compañías se respaldan, sino cómo la sociedad, el que se come las galletas de Nutresa, los habilitadores de Nutresa en el territorio tienen algún plan. Yo lo que he encontrado es que estas grandes empresas, por tener el índice de Dow Jones de sostenibilidad global, por ejemplo con Rubeco, tienen todos estos planes, pero el problema que yo encuentro es que la sociedad colombiana no los tiene tan fortalecidos. Y una de las respuestas es implementar estos bonos de resiliencia en los que el sector financiero y el sector asegurador, de alguna manera, a través de la optimización financiera del riesgo, vendrían a asumir la implementación de una serie de planes para construir infraestructura resiliente en los territorios. Muchas gracias. Pues mira, la respuesta para eso es si los bonos de resiliencia se emiten a un precio que es competitivo para los inversionistas invertirán en dichos bonos. Y aquí quiero volver un poco al punto inicial de los inversionistas tienen múltiples objetivos. De nuevo, los fondos de pensiones, pensionar a la gente, las aseguradoras responder por las pólizas, los fondos mutuos, entregarle la mayor cantidad de retorno posible a los inversionistas, y esa es la óptica bajo la cual están midiendo este tipo de alternativas de inversión. Si los bonos ofrecen un retorno lo suficientemente atractivo para ser incorporados al portafolio, así se hará. ¿Cómo se mide ese suficientemente atractivo? Básicamente por el costo de oportunidad. ¿Y cuál puede llegar a ser el costo de oportunidad? Invertir en bonos del gobierno o invertir en un portafolio diversificado de X, Y o Z cosas. Al final del día, en finanzas se dice que todo tiene un precio. Si el precio es lo suficientemente adecuado para incorporarlo al portafolio y para generar un retorno satisfactorio para los objetivos del portafolio, seguramente será incorporado, pero salir a emitir estos bonos sin tener en cuenta las necesidades de los administradores de portafolio y de los inversionistas, yo pienso que sí estaría faltándole una pata a ese gato.
climático no se cumple, aquellos 1.5 grados, ¿cierto? Si esa meta de cambio climático no se cumple, el sector asegurador en el planeta ha dicho que no va a seguir dando coberturas de seguros derivadas de eventos de cambio climático. Entonces, Nutresa, sus municipios, sus carros, en 4.000 días, cuando no se cumpla la meta, muy probablemente ante eventos derivados de cambio climático no va a tener seguros. Entonces, el costo de oportunidad realmente sí es un factor, pero el asunto es que no va a haber seguros. Entonces, se están instrumentando los bonos de resiliencia. Yo no estoy vendiendo seguros, pero donde los seguros no son la panacea. O sea, los cat bonds, los seguros paramétricos, los fondos de contingencia, todo eso va a ser insuficiente para lo que se viene para nuestras ciudades, nuestras empresas en el futuro. Entonces, por eso era la pregunta. Sí, más de acuerdo no puedo estar. Sin embargo, digamos que hay que tomar una perspectiva un poquito, no sé si la palabra es práctica o cínica, pero sí definitivamente, si no se tienen en cuenta las necesidades de los inversionistas, pues difícilmente un producto financiero, el que sea, va a tener un éxito en el mercado.